Bienvenidos una vez más a este su espacio Análisis Bíblico comprometidos con la verdad de su palabra. Hoy vamos a reflexionar sobre el Salmo 103 y vamos a leerlo con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Podemos ver aquí un diálogo que hay entre el Espíritu Santo y el alma de David. Sabemos que es el Espíritu Santo porque para escribir estas palabras, el Espíritu Santo inspiró al rey David, al dulce cantor de Israel. En esa inspiración, pues nosotros reconocemos que colocó las palabras idóneas para que él las plasmara, de manera que pudiéramos entender por todas las generaciones mientras existe este cielo y esta tierra, lo que Dios demanda del alma humana. En este caso, el alma tiene algunos sinónimos que aparecen aquí también en la Biblia. El alma se puede referir a la mente, a la carne, puede referirse también al intelecto humano, de manera que, y al corazón también, de manera que cuando podemos observar esta expresión, bendice alma mía a Jehová, el Espíritu Santo está instruyendo el alma de David. No porque a Dios le haga falta alguna bendición o añadirle algo. Él es Dios, es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, sino porque esa expresión, bendice alma mía Jehová, lo que denota es adoración, porque Jehová es la fuente de toda bendición. Alabanza por lo que Él hace a favor de quienes le honran, de quienes creen en Él, de quienes le adoran. Y por supuesto, es la expresión de un alma agradecida por todos los favores que puede recibir de su Creador. Por eso puede exclamar el alma bendiciendo a su Creador. Y el Espíritu Santo en ese diálogo está instruyendo al alma. Y usted me preguntará tal vez, ¿y por qué el Espíritu Santo debe instruir el alma? Porque según la palabra de Dios, el alma, la carne, la mente humana no está dispuesta en su estado natural a creer en Dios, a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y por supuesto, no está dispuesta a agradecer a Dios por toda la misericordia que se derrama para que el ser humano pueda existir. De manera que necesita
el Espíritu Santo instruir al alma con el propósito de que el alma obedezca los designios de la palabra de Dios. Y eso, por supuesto, una vez que el alma pueda obedecer a la palabra de Dios, eso se va a transformar en bendición. Eso se va a transformar en galardón, en regalo que viene del cielo para todos los que creen, los que hacen, los que viven esta palabra. Por eso dice allí, el Espíritu Santo le dice al alma de David: alma, tienes que aprender, tienes que comprender, tienes que vivir agradecida de Dios por lo que Él está dispuesto a hacer en su vida. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, es decir, nos aclara muchas de las condiciones, expresiones y mensajes que hay en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que es necesario que el que se allega a Dios, que el que se acerca a Dios, crea que Él le hay, crea que Él existe. Y una vez que crea que Él existe, por supuesto, Él es galardonador. Es decir, Él es bendición. Él premia la creencia y la obediencia a su santo nombre. Porque creer es obedecer. Es imposible decir que creemos en Él si no le obedecemos a Él. Por supuesto, el hombre en su estado natural no puede sujetarse a la palabra de Dios. Por eso en este salmo de alabanza, el Espíritu Santo está instruyendo al alma de David, al dulce cantor de Israel, en esta poesía de amor, de paz, de misericordia, cómo debe, siendo David inspirado, cómo debe el ser humano vivir agradecido de Dios, porque eso le va a dar un beneficio grande, que es no solamente la misericordia, que es ese atributo que Dios tiene para ser benevolente con todo el género humano, con toda su creación, sino también ser objeto de la gracia, que es el perdón inmerecido, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El propósito de enseñar al alma a agradecer cada mañana al despertar la vida que Dios nos ha dado, los bienes que poseemos, la salud que nos ha dado. La idea es que esa alma sea feliz. Cada mañana al despertar le pueda decir a su Creador: te doy gracias, estoy agradecido por la bendición de tener un día más sobre esta tierra. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y a continuación, el Espíritu Santo le enumera al alma de David, a su mente, cuáles son algunos de esos beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Por supuesto, el perdón se efectuó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un altar está hecho no solamente para adorar, sino para sacrificar a favor de otros. En la antigüedad se sacrificaban ovejas o corderos, se sacrificaban para que los pecados fueran cubiertos al pueblo de Israel. Pero un día, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo fue a un altar llamado el Gólgota y fue crucificado. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan
que a la hora novena expiró, entregó su vida, porque no fue que lo mataron, no fue que le quitaron la vida, Él la puso a favor, en propiciación de muchos. Por eso nos dice aquí el Salmo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. La sangre de Jesucristo fue derramada en el altar llamado el Gólgota, allá en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que se allega a Él crea realmente que Él es Dios y que Él galardona, Él premia a los que en Él creen. Él es quien perdona todas tus iniquidades, de manera que no hay salvación sin arrepentimiento. Cuando tenemos arrepentimiento genuino y sabemos y confesamos, no solamente con nuestra boca, sino que lo creemos en nuestra mente, que Él murió por nosotros, y tenemos fe de que Jesucristo nos perdona, porque Él es el sacrificio perfecto, podemos expresarnos, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y aquí no se refiere a dolencias físicas, aquí se refiere a una dolencia superior, se refiere a la dolencia del alma, a la dolencia del espíritu humano cuando vive separado de su Dios. El espíritu humano gime, llora, clama dentro de nuestros cuerpos, esperando un momento de redención. Por eso muchas veces el Espíritu Santo se inquieta y nos busca a través de su palabra, a través de maestros, predicadores, pastores. Nos busca porque el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados y el dolor del alma, el cual el hombre no puede sanar. No existe un medicamento. Es por ello que muchas veces muchas personas se van a las drogas, se van al licor, incluso al juego, tratando de quitarse las dolencias del corazón, las dolencias de su mente, aquellas dolencias que le acusan de día y de noche y que no le permiten tener paz. De hecho, cuando uno se entrevista con estas personas y uno les pregunta, ¿por qué estás en la droga? ¿Por qué estás adicto al licor? Lo primero que te dicen es que en ese momento yo siento paz. En ese momento no hay dolor en mi alma. No me acechan pensamientos de infelicidad, sino que yo me siento feliz. Y por supuesto, eso lo va encadenando hasta hacerlo un esclavo de aquella droga, de aquel licor, de aquel juego. Pero el Espíritu Santo le enseña al alma de David y por supuesto nos enseña a nuestro alma que Él es el que sana todas esas dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Esta es una figura de la tumba, de la muerte. Por supuesto, como poesía hebrea está llena de figuras literarias con el propósito de poder expresar mejor lo que el mensaje que nos quiere dar. Cuando nos dice el que rescata del hoyo tu vida, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que dice que el hombre ha nacido muerto en sus delitos y pecados. Es decir, tiene una existencia biológica. Respira, come, vive, interactúa con otras personas, pero desde el punto de vista espiritual está muerto.
y hay que pagar un rescate por esa vida. Y se nos lleva muchas veces el Nuevo Testamento, nos lleva a la palabra redención, redimir, que viene, es una palabra que nace en el mercado de esclavos. Cuando la esclavitud existía, entonces muchas veces se estaban subastando, se estaban vendiendo no solamente un hombre o una mujer, sino una familia completa. Y muchas veces un hombre muy adinerado quería rescatar a esa familia y tenía que pagar el precio de la redención, de la libertad de esa familia, que era un precio más alto que comprarlos individualmente. Sin embargo, ese corazón de este hombre adinerado, de esta persona movida a misericordia, pagaba ese precio elevado y rescataba a esa familia de la esclavitud. Y al darle la libertad, ellos quedaban en la condición de que podían servirles voluntariamente como siervos o podían irse porque ya eran libres. Tomando esa figura de redención, el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario y pagó el precio más alto que se puede dar por la vida humana. Dios se mostró en redención en la cruz del Calvario para que tú y yo, si creemos que esta es una verdad indeleble, algún día estemos delante de su presencia. De manera que Él es el que nos rescata de la muerte, nos rescata de la tumba, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. La misericordia es el atributo que Dios tiene para que toda su creación, a pesar del pecado, pueda subsistir, pueda vivir. Por eso dice que el sol sale para buenos y para malos. Por eso la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que germinen las plantas y exista alimento en toda la tierra, es obra de la misericordia de Dios. Por eso es que aún aquellos que dicen no creer en Dios, ojo, yo no estoy llamando a una religión, estoy llamando a creer que Jesucristo es Dios. Aún aquellos que dicen que todo esto es una fantasía, la misericordia se derrama sobre ellos y por eso existen. Como dije antes, porque eres la fuente de toda bendición. Sin Él es imposible la vida. Y a pesar de que ellos se niegan a creer en Él, tienen su familia, tienen salud, tienen trabajo, tienen dinero, tienen bienes materiales, pueden alcanzar metas. Ese atributo es llamado la misericordia de Dios. Él es quien te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca. Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. En este caso, el corazón es el alma, como ya lo dije, sinónimo de mente. De manera que cuando nuestra mente está llena de todo lo bueno, de toda virtud, de todo lo que es digno de alabanza, está llena de pensamientos conforme a la palabra de Dios, nuestras acciones, nuestra conducta cambia. Y entonces podemos decir que Él sacia de bien nuestra boca. Lo que podemos hablar es bueno, es virtuoso, es agradable y perfecto delante de nuestro Creador, primeramente, y delante de todas las personas que nos rodean. Nos puede decir el proverbio, nos dice que así como nosotros pensamos, así somos. Eso nos lo descubrieron los psicólogos.
Eso lo descubrió el Espíritu Santo y lo plasmó en su palabra. Así como nosotros pensamos, así somos, así actuamos, así es nuestra conducta, así son nuestros frutos. De manera que Él es el que sacia de bien nuestra boca. Que cada una de las palabras que salga de la boca de un creyente sea para bendecir, sea para llevar paz, sea para sanar, sea para ayudar. De manera que esa bendición que Dios nos ha dado fluya también por nuestro ser y pueda salpicar a otros para la gloria de Dios. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Por supuesto, la Biblia también nos enseña eso. Dice que la alegría hermosea el rostro dándonos salud, mas la tristeza seca los huesos. Hablando de la enfermedad. Está estudiado por la ciencia médica que cuando una persona vive amargado, se producen una serie de sustancias en su interior. Ellas a su vez, eso comienza como una cascada, ellas a su vez producen otras sustancias llamadas radicales libres de oxígeno que actúan envejeciendo la célula y de esa manera podemos tener una edad biológica y una edad cronológica. La edad cronológica es aquella en el momento en que nacemos, por lo menos yo nací el 13 de abril de 1955. Esa es mi edad cronológica. Pero mi edad biológica es otra. Si se le hiciera un análisis a mi célula y entonces consiguen allí los radicales libres de oxígeno, esas sustancias que envejecen, que oxidan, para no entrar en una clase de medicina, que envejecen a mi célula, entonces yo tendría una edad biológica diferente a mi edad cronológica. Es decir, es posible que yo sea más viejo de lo que represento allá en mi célula. O lo contrario, si mi mente está llena de alegría, de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo que es de buen nombre, entonces mi edad biológica va a ser menor que mi edad cronológica, de manera que mis días se alarguen sobre la tierra. Y esto no solamente sea una bendición para mí, sino una bendición para todos aquellos que están a mi alrededor. ¿O es que acaso no queremos tener a nuestros familiares con nosotros? Sea alabado el nombre de nuestro gran Dios. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. La justicia, que es darle a cada quien lo que cada quien se merece, es la persona de Jesucristo. Un día la justicia se hizo carne y vino sobre los hombres. Y ese justo, que murió por todos aquellos que creemos en él, un día gobernará esta tierra. Un día se sentará en el trono de Israel y habrá justicia plena para todo ser humano. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Allá en la carta a los Hebreos, en lo que nosotros denominamos los héroes de la fe, dice que muchos israelitas fueron llevados cautivos, fueron torturados, y si ellos pagaban un rescate, les daban la libertad. Pero como habían sido llevados cautivos por el Imperio Romano, por decir que Jesucristo es su Dios, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos no pagaron, ni quisieron que pagaran rescate por ellos.
esperando mayor resurrección, es decir, esperando que el día que los muertos en Cristo resuciten primero, ellos allí como primicia de Dios estén delante de su Creador. Y dice allí en Hebreo, en su capítulo 11, de que ellos no fueron dignos de este mundo. Es decir, fueron personas tan consagradas, tan llena su mente, su corazón, su alma, por el Espíritu de Dios, controlados por el Espíritu de Dios, llenos del poder del Espíritu de Dios, que tenían que partir de este mundo, porque este mundo no les merecía. De esa manera es esta expresión cuando dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés. Moisés, el libertador de Israel desde el punto de vista humano, aquel que los guió y los pasó a través del Mar Rojo, aquel que los sacó de 430 años de dominación egipcia, de esclavitud egipcia, aquel que los condujo durante 40 años por el desierto. Él le dio su palabra. A eso se refiere a sus caminos. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Es decir, Él es el único camino a transitar para alcanzar la vida eterna. En Juan 10:10 dice la palabra que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, es decir, una vida que nunca se va a terminar, no esta existencia humana, sino la vida eterna, para la gloria de su nombre y alabanza de su nombre. Nos dice entonces, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Es que acaso para sacarlos de Egipto no manifestó todas esas maravillas que se hicieron allá? Aquellas maravillas que se hicieron en el desierto, donde su pie nunca se hinchó, su calzado ni su ropa se desgastaron, siempre tuvieron maná del cielo, codornices, siempre tuvieron toda su alimentación. La misericordia de Dios y la gloria de Dios se manifestaba. En el día una nube que los cubría del intenso calor del desierto a más de 40 grados centígrados. Y por las noches son sumamente frías en el desierto. Y había una columna, había una llama de fuego que les guiaba y les brindaba calor. Así como la gallina junta a sus polluelos para brindarle ese calor maternal. Así ha sido Jehová de los ejércitos para su pueblo Israel y Jesucristo para nosotros los cristianos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de la deidad manifestada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué misericordia tan grande, qué bendición tan grande poder dejar que Jesucristo ocupe el centro de nuestras vidas, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Recuerdan la resurrección de Lázaro, con 4 días de muerto. Ya tenía mal olor. La descomposición había tomado todo su cuerpo. Sin embargo, la voz de Jesucristo rasgó el cielo y las tinieblas, rasgó la muerte, y Lázaro tuvo que ser resucitado. Alabado sea su nombre. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No predicamos ni enseñamos a un Dios malo, a un Dios que no hay benevolencia en él. No, predicamos y enseñamos un Dios de amor. Cuando el hombre peca, Dios le perdona su pecado. Ahora bien, las consecuencias de ese pecado no son quitadas, porque esas consecuencias enseñan al hombre a andar en el camino recto. Es por eso que vemos que cuando Israel
que ha sido difícil de entender la voz de su Dios y ha sido rebelde, ha pasado por el juicio de Dios, pero aún en el juicio de Dios hay misericordia, porque el propósito del juicio es salvar no solamente a Israel, salvar a todo hombre, convertirlo de sus malos caminos y meterlo en el camino verdadero, que es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Indudablemente que si nosotros vamos a los reportes científicos, vemos que este mundo marcha hacia su destrucción. El mundo realmente no ha tenido paz. Se termina una guerra y comienza otra. Ahorita aquí en Europa tenemos la guerra de la invasión rusa sobre el pueblo de Ucrania. Y eso puede llevarnos a males mayores. De hecho, ha aumentado el costo de la vida, los servicios han aumentado, ha escaseado el alimento. Pero eso puede llevarnos a males mayores si no se resuelve esta situación. Pero dice la palabra de Dios que cuando el pueblo gime, cuando el pueblo clama, Dios le responde. De manera que el pueblo cristiano de todo el mundo debe clamar por misericordia sobre Rusia y sobre Ucrania para que las víctimas de esa guerra sean quitadas, es decir, sea terminada esa guerra. Solamente la oración del justo puede mucho. Es necesario que el pueblo cristiano de todo el mundo ore a favor de estos pueblos para que consigan la paz. Es lo que dice allá en el profeta Ezequiel en su capítulo 3. Es decir, si nosotros viendo cómo las naciones pecan unas contra otras y no les advertimos de su pecado, ellos morirán. Pero esa sangre, la responsabilidad de esa muerte caerá sobre nosotros. Pero si nosotros viendo que las naciones, que el ser humano se destruyen unos con otros, y nosotros les advertimos a través de esta palabra, que es lo que estoy haciendo hoy, que eso no debe ocurrir, que eso no debe hacer, que nuestro corazón cuando está lleno de la palabra de Dios, las guerras que nacen en nuestro corazón son pacificadas. Entonces, de esa manera, aunque ellos sigan matándose unos con otros, pero si la voz de Dios llega a través de nosotros sobre esas naciones, nosotros seremos inocentes de la sangre derramada en esas guerras. De manera que insto al pueblo cristiano, al creyente, donde pueda llegar humildemente esta notificación, que estemos orando por la paz entre Rusia y Ucrania para la gloria de nuestro Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Si nosotros nos revisamos y vemos todo el pecado que hemos cometido y todos los pecados que a diario cometemos, si Dios nos pagara conforme a todos nuestros pecados, a todas nuestras iniquidades, por supuesto, no existiríamos. La palabra de Dios nos dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Allí demuestra Dios su amor, su eterna gloria. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y aquí temor no es terror. Aquí
temor es no querer violar lo que Dios nos dice que no violemos. Siempre lo digo, siempre busco esas palabras del rey David. En mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Los dichos de su boca son su palabra. Aquella palabra que dice no matarás, no adulterarás. Esa palabra debe ser guardada en nuestro corazón. Y el temor no es porque Dios nos desecha. El temor de no violarla es porque al violar la palabra de Dios, eso tiene consecuencias que no son bendición para el hombre. Todo lo contrario. Son tropiezo, es amargura, es enojo en nuestra alma. De manera que si guardamos la palabra de nuestro Dios, podemos entonces decir que estamos benditos en su divina palabra. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Conozcamos la palabra, aprendámosla, llevémosla a nuestra mente para que se renueve nuestra mente. Nuestra mente está conformada a este mundo, es decir, a vivir separados de Dios. Pero el Espíritu Santo nos aconseja a través de David que cuando creemos en Dios, Él mora en nuestra vida, en la persona del Espíritu Santo, y comienza a regenerar todo nuestro ser, de manera que le adoremos, le amemos y nuestra conducta sea agradable a Dios y a todos los hombres. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos. Jesucristo nos dijo, ¿cuál es aquel padre que su hijo le pide un mendrugo de pan y le da una serpiente? Por supuesto, queremos cosas buenas para nuestros hijos. Y eso es noble, eso es digno, eso es bueno, eso es agradable. Bueno, nuestro Padre Dios quiere todo lo mejor para nosotros. Pero eso está condicionado en amarlo, en adorarlo, en obedecerle y en vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que Él nos aconseja en su palabra. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Eso es lo que quiere decir Adán, arcilla, polvo, sacado de la tierra. El Señor sabe cuáles son nuestras debilidades. Él nos dice en el Nuevo Testamento, diga el débil, fuerte soy. Ahora, esa fortaleza no viene de nuestra fuerza natural. Dijo el salmista, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Jesucristo Dios también nos dice en su palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como digo yo en este espacio, sino como dice su palabra. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo que habría de venir sobre ellos. Y allá en el Evangelio de Juan dice que una vez que Él se vaya de aquí, enviará al Espíritu Santo para que more para siempre en aquellos que creen, que viven su palabra, que le obedecen, que lo honran, que le adoran. Y tú puedes ser uno de ellos. Dios no hace acepción de personas. Dios no te busca porque seas pobre, porque seas rico, porque seas blanco, porque seas negro. Él te busca por amor a su nombre. Por amor a su propio nombre, Él ha bendecido nuestra alma con su presencia en la persona del Espíritu Santo.
Y tú puedes, en este mismo momento, entregar tu vida a Cristo. Muchos oí por allí a alguien que dice, oye, pero eso es tan sencillo. Decir, Señor, entra en mi vida, perdona tus pecados, mis pecados. Y otros dicen, eso no es garantía de salvación. Por supuesto, si soy yo el que hace el llamado, en mí mismo no existe un poder. Toda honra, toda gloria del Señor. Pero si el que hace el llamado es el que está dentro de mí, que es el Espíritu Santo de Dios, con toda seguridad serás salvo. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que nuestro Señor se levantó de la muerte y reina y está sentado a la diestra del Padre, serás salvo. No porque lo digo yo, sino porque Él lo dice. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Él ha dicho y Él hará. Puedes orar conmigo en obediencia para que recibas esa bendición, para que te rescate de toda dolencia que tiene tu alma, tu corazón, que no te deja dormir durante las noches, para que pueda quitar tu adicción. Claro que sí lo puede hacer, para que pueda quitar esa adicción al alcoholismo, a la droga, cosa que el hombre no puede hacer. Jesucristo lo puede hacer, y para los que creen en Él no hay nada imposible. Puedes repetir conmigo, creyéndolo en tu corazón: Padre Celestial, en este día, en este momento, he entendido tu divina palabra y reconozco que soy un pecador. Me entrego a ti. Recibe, recibe, Señor, recíbeme en tus brazos y escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Y cuando esos libros sean abiertos, mi nombre en letras de oro esté presente. Esto lo creo por fe, porque he entendido que tú eres galardonador de los que en ti creen, y yo creo en ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Ha sido un bello momento. Dios te bendiga. Dios te guarde.